Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52, dice la palabra del Señor: llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad iba acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Sentado junto al camino estaba Bartimeo, un mendigo ciego, hijo de Timeo. Al oír Bartimeo que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Es una historia que conocemos bien, porque seguro que hemos leído muchas veces, pero como pasa con tantos textos de la palabra del Señor, cada vez que los leemos siempre tiene algo, y espero que en esta tarde la palabra del Señor pues nos inspire. Dice el texto, y además la primera frase de este pasaje es ya de por sí un poco llamativa, ¿verdad? Porque dice: llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, dice, pues si no le ha dado tiempo a entrar y ya lo está sacando, ¿verdad? Son de esas cosas que uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿A qué fue a Jericó? Bueno, no lo sabemos. El texto simplemente nos deja ese detalle de que entran y salen, Jericó, para todos los que leemos la Biblia, pues es una ciudad conocida. Recordamos, ¿verdad?, cuando cayeron las murallas de Jericó en el Antiguo Testamento, pues la Jericó que Jesús cruza no era exactamente la Jericó de entonces, porque en el siglo VI a.C., después de muchas invasiones de los babilonios, que recordáis que fueron enemigos y conquistadores habituales del pueblo, pues la zona de Jericó fue abandonada, la ciudad fue abandonada y después fue reconstruida, pero reconstruida un poquito distante del asentamiento tradicional, a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros del asentamiento. Bueno, simplemente recordar eso, ¿verdad? Que tenemos a una Jericó que es la del Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo pues ya está un poquito más cerca de Jerusalén, y el asentamiento nuevo, que es el que Jesús cruza, es el de una ciudad que está cerca de un río. Y por tanto eso hace que la ciudad adquiera un gran valor, ¿verdad? Recordemos que la tierra de Palestina, de Judá, es bastante árida, bastante seca. Y entonces cualquier ciudad que estuviera cerca de un río, pues hacía que esa ciudad fuera un lugar notable. Además tenía muy buen clima. Acabo de decirlo, que estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén, es decir, no estaba lejos, pero el clima de Jerusalén era bastante más frío en invierno que en Jericó. Así que sabemos por la historia que Jericó era lo que llamaríamos la residencia de invierno de los reyes asmoneos y también de Herodes el Grande. En invierno se iba a Jericó porque el clima era más benigno y era más agradable estar allí. Cuando pensamos en la ciudad de Jericó, pues en el Antiguo Testamento estamos pensando en esa primera ciudad conquistada por los israelitas y que, digamos, fue ese pistoletazo de salida para la conquista de la tierra que Dios había prometido al pueblo. En cierta manera, este texto aquí en Marcos sirve esa misma función y es casi, podríamos decir, con su paso, por su acceso a Jericó, es ese pistoletazo de salida para que Jesús conquistara la tierra de Judá, porque ahora es el camino hacia Jerusalén, donde se cumple el propósito final de Dios en Jesús.
De hecho, hay algunos autores que hablan de Jesús mirando a relatos como este, como el nuevo Josué, ¿verdad? En referencia a ese vínculo con Jericó. Jesús comienza allí la invasión, si me permitís la expresión, ¿verdad? Como Josué conquistó e invadió la tierra, pues aquí Jesús invade Judea con su ministerio para culminarlo en Jerusalén. El texto que hemos leído habla de una gran multitud. A veces nosotros no somos capaces de hacernos una idea de lo que es una gran multitud en la antigüedad. Las poblaciones eran pequeñas. Nosotros que estamos aquí en Madrid, pues cualquier población de aquello no llegaba a ser ni a un pequeño barrio de Madrid. Las poblaciones eran mucho más reducidas de lo que son ahora. Pero para que veáis el momento que estamos hablando, había la práctica y la costumbre, el mandato de la ley, que todo aquel que viviera en un área de 25 kilómetros de Jerusalén tenía que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿vale? Entonces podéis imaginar que ya estamos hablando de movimientos de personas. Es verdad que no todo el mundo se podía ir, gente que cuidaba de ganado por sus trabajos o no tenía los recursos económicos para irse a Jerusalén a celebrar. Pero en estas ocasiones la gente salía a las calles a saludar a los peregrinos. Y era una costumbre de que los caminos se llenaran de personas saludando a los que iban cruzando Jericó para llegar a Jerusalén. Pero todavía hay un dato más relevante en cuanto a cuántas personas se podían estar juntando en esa gran multitud que nos dice el texto. Sabemos que en el templo de Jerusalén servían unos 20.000 sacerdotes. ¿Imagináis? 20.000 sacerdotes y otros tantos levitas. Eso ya es una población grande, ¿verdad? Y muchos vivían en poblaciones como Jericó. Lógicamente no servían todos a la vez, se iban tomando turnos. Pero cuando llega la fiesta de la Pascua, ahí no libraba ninguno. Ahí estaban todos disponibles para servir en una fiesta grande. Así que cuando el texto dice que había una gran multitud, vemos a peregrinos que cruzan Jericó porque se dirigen a Jerusalén y está en el camino. Vemos a los propios vecinos de Jericó que no han podido quizás ir porque no tienen los recursos, pero salen a ver a tanta gente, ¿verdad?, que pasa de repente por su ciudad. El trasiego de sacerdotes y levitas que tienen que estar yendo y viniendo al templo porque es la fiesta grande y hay que estar listos y preparados. Eso, pues, y además, en una zona de cultura mediterránea, ¿verdad?, pues podéis imaginar que el ruido sería estremecedor. Si fueran suizos o alemanes, seguro iban muy descalladitos, no se enteraba uno ni que habían pasado. Pero siendo mediterráneo, ¿verdad?, el jaleo, el algarabío sería tremendo. Pues ese es el contexto de nuestro pasaje. Una multitud muy grande. Y uno dice, bueno, pues muy bien, mucha gente y no pasa nada, ¿no? Nos alegramos de que hubiera mucha gente. Pero esto da mucha relevancia a la situación de un ciego que está en el camino. Estamos hablando de miles de personas moviéndose, miles de personas haciendo ruido, con el ganado que llevan para ofrecer en los sacrificios. En fin, ambiente festivo, irían cantando, irían celebrando. Y de repente dice el texto que había un hombre ciego. El texto nos dice que se llamaba Bartimeo. El nombre Bar significa hijo, entonces Timeo es el nombre de familia, entonces Bartimeo, el propio texto lo explica, es hijo de Timeo. Posiblemente, como ya sabéis, en la antigüedad los nombres se ponían pues, por alguna acción positiva o negativa que en esa familia se hubiera desarrollado. Y Timeo significaba alguien que había recibido honra, alguien valioso. Así que Bartimeo era descendiente, no sabemos si fue su padre o su abuelo o alguien, que había sido una persona que había traído honra a la familia, que era una persona valiosa entre sus conciudadanos. Pero, sin embargo, el personaje de nuestra historia es alguien que no está disfrutando de esa honra, sino que realmente ha caído en desgracia.
porque dice que mendigando en la calle, porque es ciego. Ya sabéis, ¿verdad?, que en la antigüedad no había previsión, no había una seguridad social o la ONCE, ¿verdad?, para que vendiera unos cupones el hombre. No. El hombre o tenía una familia rica, que parece ser que no era el caso, o tenía que ponerse a mendigar. Claro, la parte positiva es tanta gente pasando. A una celebración religiosa, pues imaginamos que a algunos se les movería el corazón, ¿verdad? Y alguna monedita pues caería para Bartimeo, que en esa época quizás podría sacar adelante pues unos días una economía un poco mejor. Pero el texto no nos habla de eso. El texto nos dice que en ese bullicio, en ese jaleo, a Bartimeo le llegan ecos, porque no lo puede ver, pero sí lo puede escuchar, de que viene alguien que a la gente le atrae. Se entera de que Jesús Nazareno, dice, al oír que era Jesús Nazareno el que pasaba, imaginad, entre tanto bullicio, entre tanto ruido, la figura de Jesús destaca de forma y manera que alguien que está sentado en el camino, pidiendo, que no puede ver, que no tiene noción de lo que está pasando a su alrededor, se entera de que Jesús pasa por allí y empieza a gritar. Bartimeo empieza a clamar y a pedir y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pensáis que alguien se enteraría? Poneros, yo qué sé, en las fiestas de cualquier fiesta de Madrid, cualquier fiesta de barrio, ¿verdad?, con el ruido, con la música a todo volumen, intentad gritar cualquier cosa, gritad fuego. Seguramente nadie corre, porque nadie se entera. La voz se pierde en el ruido, el bullicio. ¿Quién iba a escuchar a este ciego? Sentado en el camino, las propias gentes que pasaba seguramente hacían de freno, de parapeto de su voz. Nadie le podría escuchar. Pero peor aún, los que sí escucharon, le dijeron que se callara. Le decían, dice, que muchos le reprendían para que se callara. Pero dice el texto que él clamaba aún más y pedía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la situación ambiental en la que nos encontramos. Gente, ruido, bullicio, fiesta, celebración, y un pobre hombre sentado, ciego, clamando, pidiendo poder tener una palabra con Jesús y la gente mandándole callar. Ese es el contexto normal que el texto hasta ahí nos describe. Permitidme solamente pararme un momento en las frases que él expresa. Hijo de David. Sabemos que en la tradición mesiánica del judaísmo, el Mesías de Dios habría de venir de la casa de David. Sin duda, lo que él ha escuchado acerca de Jesús de Nazaret no iba mal encaminado, porque vincula a Jesús con esa promesa de Dios que del estirpe de David habría de venir el Mesías. Y él pide misericordia al Mesías de Dios. Es interesante que algunos que han mirado la literatura contemporánea, el hijo de David, ¿quién era físicamente? Eso, sin miedo, si lo está diciendo Salomón. Nadie va a suspender aquí, no pasa nada. Decidlo, y si no es, pues Salomón, ¿verdad? Y curiosamente, en la tradición judía, de la literatura judía, Salomón era conocido por su sabiduría, y esa sabiduría pues se vinculaba en las leyendas judías con la capacidad de sanar. Ese conocimiento, digamos, sobrenatural que tenía Salomón se podía usar también para sanar. Esa era la tradición que había en el judaísmo, y entonces quizás
este Bartimeo estaba tirando de todas esas cosas que él había escuchado. Si este es Jesús, pues si viene del linaje de David, pues ahí viene el Mesías, o si es porque es el hijo de un descendiente de Salomón, pues me traerá salud. Pero el caso importante es que este hombre no se deja agachar, amedrentar por los silencios que la gente quiere imponer sobre él, ¿verdad? Sino que insiste llamando a Jesús, aún y a pesar de que todo a su alrededor le es contrario, todo a su alrededor le es opuesto. Cuando uno podría pensar que no va a pasar la situación de Bartimeo como un mero anécdota, ahí quedó ese ciego gritón en el camino, el texto dice que Jesús se detuvo. Imagino que con tanta gente, de repente es como cuando vamos a las rebajas, ¿verdad? Como te pares un momento, te pasan por encima, ¿verdad? Pues podéis imaginar que Jesús de momento se para y seguramente toda la gente diría, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué se detiene? Y no solamente se para, sino que manda llamar a Bartimeo. Cuando parecía que el ruido era ensordecedor, cuando parecía que la figura no era más que un personaje irrelevante al que otros, los que pudieran haber escuchado, le mandaban callar, Jesús ha escuchado su clamor y Jesús le llama a él. Y ahora fijaros, el poder y el impacto de Jesús. Acabamos de leer hace un momento que la gente le estaba diciendo a Bartimeo que se callara. Y ahora de repente seguramente los mismos que mandaban callar a Bartimeo le dicen, Bartimeo, que te llama. El efecto de Jesús a veces tiene ese poder, ¿verdad?, de transformar situaciones simples, pero tiene ese poder siempre de afectar a lo que está a su alrededor. Y lo interesante, después de que Jesús lo llama y estamos todavía describiendo un poco la situación, es que dice que cuando le llama, Bartimeo arroja su capa, se levanta y va a Jesús. Nosotros hoy, ahora que empieza el mes de julio, ¿no? Y tradicionalmente era el mes de las rebajas, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, hoy vestirnos es menos caro que hace X años. Hoy vas a ciertas tiendas, ¿verdad? Y por 4 nada te pones. Pero pensemos lo que era hace 2000 años tirar esa capa. Una persona que está todo el día en la calle, esa capa es la que le cubría probablemente de un sol. No tenía un toldo, no tenía un kiosquito, lo que tendría era su capa para protegerle del sol. En las frías tardes o días de peor temperatura, esa capa es la que le daba cobijo, la que le protegía. Y no tendría mucho más. Pero como es Jesús quien le llama, dice el texto que la tiró. Lo que hasta ese momento para él sería una de sus posesiones más valiosas, que le daría protección, que le daba seguridad, él la tira, porque es Jesús quien le llama. Y creo que eso también es un elemento bastante interesante del versículo, del texto que estamos meditando, ¿verdad? Bartimeo arrojó su capa, es decir, no le importó, se deshizo de ella, se levantó y fue a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Qué interesante la pregunta. A veces podíamos pensar, hombre, la pregunta es obvia, Señor, en fin, ¿no lo ves? Pero no es tan evidente, porque a veces el Señor nos tiene que hacer pensar qué es lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Porque hay veces que lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que de verdad importa. Y no estoy haciendo ninguna especulación filosófica ni nada. Si nos vamos al capítulo previo, Jesús ha tenido un encuentro con sus discípulos y le preguntan a Jesús, en el mismo capítulo 10, Pedro y Santiago, Señor, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y la pregunta que Jesús le hace a a Santiago y a Juan es,
¿qué queréis que haga por vosotros? La misma pregunta que le hace al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Santiago y Juan le dicen, Señor, cuando tú vengas en tu reino, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y Jesús le dice, eso no os lo puedo dar. No habéis entendido, no habéis comprendido lo que significa encontrarse con Jesús, lo que significa la realidad del reino de Dios expresada en Jesús. Por eso, la pregunta que le hace Jesús al ciego no es una pregunta vana, que podíamos incluso decir que resultaría obvia, porque el Señor con esa pregunta también está probando el corazón de este hombre. De la misma forma que le preguntó a Santiago, a Pedro y a Juan, a Santiago y a Juan, ¿qué queréis que os haga? Y la pregunta y la respuesta a esa pregunta fue un disparate. Aquí Bartimeo responde con buen criterio. Responde lo que verdaderamente necesita, y es recibir la vista. Pero además, no solamente el texto dice que el Señor Jesús se agrada con la pregunta y la respuesta que obtiene, que le sana, sino que podemos deducir que la experiencia se hace, como cada vez que Jesús toca la vida de alguien, se hace mucho más rica que meramente la salud y la vista física. Estamos convencidos de que en el texto, por esa declaración de Jesús de tu fe te ha salvado, sin duda aquí hay una expresión no solamente de una recepción de una vista física, sino también espiritual. No cabe duda de que Bartimeo, en esa experiencia, no solamente recuperó la visión física para recuperar su vida, su dignidad, poder valerse, poder trabajar, poder esforzarse por su presente y su futuro, sino que también sus ojos del alma fueron abiertos de tal manera que reconoce que verdaderamente ese es el Hijo de David, que ese es el Mesías de Dios que viene a su vida. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, has recuperado la vista, pero también los ojos del alma han sido abiertos para él. La experiencia, sin duda, una experiencia poderosa, una experiencia grande, la que tiene este hombre. Y me gustaría repensar brevemente ya me he pasado los 8 minutos, me gustaría repensar brevemente en algunos detalles de esta historia que creo que, más allá de lo que hemos descrito, tienen un gran valor en sí misma. Si recordáis la parábola del sembrador, dice que la primera semilla, ¿dónde cayó? En el camino. Y es interesante decir y recordar en el versículo 46 que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Posiblemente Bartimeo, no por su decisión, pero por lo que tenía alrededor, podría haber sido una de esas semillas que se pierden, que como dice la parábola del sembrador, el tentador la habría arrebatado y nunca habría dado fruto. Pero Bartimeo no se resiste ante la oposición y la dificultad. Y una semilla que podría haber sido quizás estéril, que podría haber sido quizás inútil, por su persistencia, por su confianza en el Señor, dio fruto. Y Bartimeo se convierte, como dice el texto, en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Tenemos que buscar al Señor y confiar en el Señor e insistir en el Señor, aún en los tiempos malos y en los días difíciles. Bartimeo sabía que si él se dejaba superar por esas voces que le decían cállate, si él se dejaba superar por un entorno que no le hacía caso, su vida hubiese continuado como una vida miserable, mendigar. Recordar tiempos mejores donde Timeo significa alguien que recibía honra. Él se sentía deshonrado, tirado en el suelo, en el camino para pedir la gracia y el favor de quien pasaba. Sabía que en Jesús había esperanza, sabía que en Jesús había respuesta y él clamó al Señor. Hermanos, clamemos al Señor
cuando todo a nuestro alrededor puede parecer que nos es contrario, cuando todo alrededor es ruido a veces ensordecedor, que a veces ni nosotros mismos sentimos la voz del Señor cerca. No dejemos de clamar a Jesús, no dejemos de clamar a Dios, porque Dios siempre tiene oídos atentos. ¿Recordáis en el Éxodo? Dice que el clamor del pueblo subió al cielo y Dios lo escuchó. Cuando nosotros clamamos al Señor, Dios no tiene oídos sordos. Dios no se queda distraído por el ruido que a veces pueda haber alrededor de nuestras vidas. El Señor está atento de aquellos que le claman, de aquellos que le buscan, de aquellos que perseveran. Y Bartimeo es un gran ejemplo de esto. Hay, por supuesto, otro elemento, una frase muy bonita del texto, ¿verdad? De aquellos que primero le decían cállate, ahora le dicen levántate. Bueno, primero le dicen ten confianza, levántate, te llama. Qué tres pasos tan bonitos, ¿verdad? Qué cambio de situación en su vida tan impactante. En primer lugar, le dice ten confianza. Si quizás Bartimeo tenía algo, era una persona con insistencia, ¿verdad? Pero a lo mejor podía tener dudas, ¿me escuchará o no me escuchará? La palabra del Señor a nosotros es ten confianza, cuando clamas el Señor oye. Ten ánimo, porque el Señor está pendiente de nuestras vidas. El Señor no se ha desentendido de nosotros, incluso cuando a veces nos sintamos igual en el camino, todo el mundo haciendo su vida y nosotros ahí parados, sintiéndonos inútiles, sintiéndonos quizás en un momento de sequedad, no sé, la crisis que a veces puede afrontarnos anímica o real, física en nuestras vidas. Tengamos ánimo, porque el Señor escucha a los que le claman. El Señor siempre tiene oído atento y por eso nosotros en nuestro día complicado y difícil y también en el día bueno tenemos que ser gente de esperanza. Tenemos que ser gente que crea que en Jesús hay oídos atentos y por eso debemos en primer lugar tener confianza como la tuvo Bartimeo y debemos levantarnos. Si Bartimeo hubiera dicho, al final esto es y se hubiera quedado ciego, hubiera seguido, ¿verdad? Pero él se levantó, dejó su capa, no importaba nada, porque era Jesús quien le llamaba. Levantarse es una demostración de fe, de confianza, de esperanza en el Señor. Dice el profeta Isaías que los que confían en el Señor, los que realmente ponen su fe en Él, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la realidad del Señor en nuestras vidas y por eso debemos levantarnos, no debemos quedarnos, ¿verdad?, paralizados, porque el Señor da fuerza, el Señor da vitalidad a aquellos que se ponen en marcha cuando Él nos llama. Y principalmente en esta frase lo importante es ten confianza, levántate, te llama. Es Jesús quien le llama. Seguramente otras voces Bartimeo las hubiera ignorado, pero era la voz de Jesús. Era Jesús, el Hijo de Dios, el que le llamaba a ir a Él. Y nosotros debemos responder siempre positivamente al llamamiento de Jesús. Qué interesante. Zaqueo es el que grita primero, pero las cosas suceden ¿cuándo? Cuando Jesús llama. La iniciativa de Dios hacia nuestras vidas, la mano tendida de Dios a cada uno de nosotros es lo que hace posible el milagro. Te llama. Y si el Señor te llama, debemos responder. Si el Señor nos llama, debemos decir como el profeta, heme aquí, Señor. Y Bartimeo eso lo tuvo claro. Lo dejó todo lo que podía ser hasta ese momento de valor. Se levantó y fue a Jesús quien le llamó y le dio la vista. Por último, y es muy interesante en el pasaje, Jesús le llama
Y lo último que le dice Jesús después de reconocer su fe, versículo 52, Jesús le dice, vete. En otros textos, ¿verdad? Nosotros encontramos a Jesús diciéndole a Leví, sígueme. A Bartimeo le dice, vete. Ya se ha operado el milagro. No sabemos si Jesús estaba quizás poniendo a prueba el corazón de Bartimeo, pero Bartimeo no se iba a dejar confundir por la situación. Seguramente el vete de Jesús es, sigue con tu vida. Tienes una nueva oportunidad, que es lo que el Señor trae a los que confían en Él. Y Bartimeo sabía que esa nueva vida, esa nueva oportunidad que Dios le daba, no sería posible sin Jesús. Por eso dice, después de que Jesús le ha dicho, vete, tu fe te ha salvado, dice el texto, que al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. El encuentro con Jesús, el impacto de la obra de Jesús en nuestras vidas, solo nos puede llevar al seguimiento. La obra de Jesús en nosotros tiene inevitablemente que llevarnos al discipulado, al compromiso de vida, al seguimiento de aquel que nos ha dado todo. Y Bartimeo no se confundió, no pensó, uy, ahora que veo puedo hacer y puedo trabajar y puedo recuperar el tiempo y relacionarme y ya no estar tirado en los caminos, uy, la de cosas que me he perdido. No. Bartimeo no pensó en nada de esto, sino que entendió que si su vida ahora tenía sentido, que si su vida ahora tenía vista, y no me refiero solo a la física, era por y gracias a Jesús. Y el seguimiento a Jesús es lo que daba sentido a su existencia. Y por eso, ante esa frase de vete, dice, no, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres mi sanador. Tú eres el que me has dado la vista para ver lo que merece la pena en la vida. Te seguiré. Y creo que eso también es un recordatorio y un llamamiento importante a cada uno de nosotros. El Señor nos da la libertad de seguir nuestro camino. No estamos en una secta. El Señor no es un dictador que nos tiene cogidos a la fuerza. El Señor nos ha dado la libertad de escoger, como decía Josué o Moisés, escoged hoy a quién sirváis. Es nuestra decisión. Pero la palabra del Señor creo que nos da un buen ejemplo en este hombre Bartimeo. Siguió a Jesús en el camino. Y ese es nuestro compromiso de vida, seguir al Maestro en el camino. Porque ahí es donde hay vista, ahí es donde hay luz, ahí es donde hay propósito, ahí es donde hay sentido. Así que, queridos hermanos y amigos, qué bonito testimonio el de Bartimeo. Un hombre marginal, pero que sabía a quién tenía que buscar. No le veía con los ojos físicos, pero en su corazón sabía a quién tenía que buscar. Persistió, a pesar de que era la semilla del camino, persistió hasta que dio fruto. Y como dice el texto, confió en Jesús, fue a Él y le escuchó porque le llamaba. El Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y si nos llama, no nos olvidemos de seguirle. Que Él nos bendiga.